Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, otro sábado más, aquí ya preparados con Juan Ignacio Moreno, con las Ecoleyes. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Hoy nos traes un tema muy interesante, un personaje de la historia ya, ¿no? Que muy, pero muy relacionado con el ambiente, que es ni más ni menos que Pino Solanas. Exacto, y vamos a hablar del gran Pino Solanas. En esto me voy a permitir ser muy subjetivo. Muy fan de él, muy bien. La verdad que sí, no lo voy a negar porque, bueno, es una de las personas por las cuales muchos de nosotros también nos hemos involucrado con esta temática ambiental por su labor como cineasta, como activista y también como legislador. Y me parece muy importante que podamos abordar un poco su historia vinculada a los distintos documentales que desarrolló, pero también a su actividad parlamentaria, porque esa actividad es algo que implica un legado y que hoy en día nos queda, y que muchos legisladores han tomado proyectos de Pino y los han vuelto a presentar en el Congreso de la Nación, porque la verdad hay un desarrollo muy importante en distintas temáticas, sea agroquímicos, sea cuestión de mineras, de litio, de educación ambiental. Bueno, vamos a ir hablando un poco de todo ese largo trabajo de Pino. Ha hecho doble trabajo, ¿no? Desde lo cinematográfico, que era inicialmente su profesión, empezó a atravesar muchos contenidos ambientales y a ir a los territorios, ¿no? A donde sucedía la situación, para hablar y documentar justamente eso, cuando nadie lo hacía eso en nuestro país. Sí, la verdad que lo que Pino siempre tuvo es honestidad intelectual y, bueno, y su militancia política siempre se supo qué es lo que pensaba y no tenía por qué estar ocultándolo. Y bueno, distintos documentales, sea Memoria del Saqueo, donde empieza a hablar un poco de toda esta década de los 90, donde sucede el extractivismo, esa cuestión de tomar los recursos, un poco cuando habíamos visto la columna de Fidel Castro y sus mensajes, que hablaba de que éramos colonias explotadas de ayer y hoy países subdesarrollados. Bueno, él habló un poco de que éramos colonias que fuimos explotadas y justamente ahora cambiaban los recursos. Antes era el oro y la plata. Bueno, a partir de la década de los 90 comienza a ser el petróleo y el gas. Por eso él termina hablando de que hay un remate del petróleo. Desarrolla una serie de documentales muy interesantes, que son dos documentales que vienen de la mano, que uno es Tierra Sublevada, es el nombre genérico. Uno de ellos es Oro Impuro, que es el primero, el año 2009, donde nos habla un poco sobre esta extracción que hay del petróleo, del caucho, y que sirvió, según entendía él, para dividir y empobrecer a las naciones. Entonces comienza a realizar un recorrido por distintas provincias y por distintas poblaciones afectadas. Se va a Catamarca, justamente a La Lumbrera, donde vemos ahí extracción, una minera. ¿Y qué nos muestra Pino Solanas? Que la verdad, directamente copaban territorialmente un lugar estas empresas, es decir, que estaban apropiándose. Pensemos estas cuestiones cuando, bueno, hay una ocupación en un territorio, cómo salen los medios a reclamar. Bueno, nadie sale a reclamar porque una empresa está cortando caminos. Bueno, nos muestra esto de Catamarca, nos exhibe esta cuestión de las regalías, lo poco que pagan las mineras, ese 3% que encima, cuando se le comienza a reducir cuestiones de transporte, baja un 1%. Esa simple declaración jurada en el lugar de destino, es decir, no sabemos ni la cantidad que se están llevando. Entonces, él lo que plantea es: no pensemos esta mirada de que, bueno, no hay que producir en el país, sino que tiene que haber los controles. Por eso también viaja a San Juan, luego viaja a La Rioja por el tema de Famatina, es decir, va a los lugares donde suceden las problemáticas. Y hay una frase muy interesante con la cual cierra ese documental de Oro Impuro, que dice que el agua vale más que el oro y que la vida vale más que todo. La tierra se subleva, basta de saqueos, basta de maltratos. Bueno, es una mirada también como tienen los pueblos indígenas. Y para completar esa parte viene un segundo documental, Oro Negro, que es un segundo volumen, que nos habla ya de la cuenca del Golfo de San Jorge en Chubut. Es decir, ya ahí se va a la cuestión de la Patagonia, donde tenemos el aspecto del petróleo. Luego en el año 2013 viene otro documental, que es La Guerra del Fracking. Ahí nos está tocando la fractura hidráulica. Pensemos también esta cuestión: una vez que se extrae petróleo, ¿qué es lo que sigue? Bueno, el gas. Y este tipo de prácticas que generan
un impacto sobre los suelos y además la cuestión de qué pasa con el agua subterránea. Bueno, ahí también habla un poco de ese impacto y cómo se fue cambiando la política pública, donde antes era de exploración para encontrar el petróleo y ahora justamente es de excavación y de intervención. Y así vienen otros dos documentales como para cerrar esta etapa de cineasta. Uno de ellos es El Legado, que es un documental respecto al modelo de país de Juan Domingo Perón y sobre la visión de unidad que tenía cuando regresa para su tercer gobierno, donde menciona el caso de la mirada ambiental de Perón, que ya la hemos desarrollado. Y por último, que la verdad es muy valioso, el último documental que hizo Pino Solanas, que es Viaje a los Pueblos Fumigados. En el año 2019 fue premiado internacionalmente y la verdad es que nos toca un tema que nos impacta día a día, fue a distintas poblaciones, la verdad que es muy valioso. El recorrido que ha hecho cinematográfico con las problemáticas ambientales es realmente una joya para tener guardada y para cada tanto poder observar y volver a recordar todas estas cuestiones que todavía están vigentes. No son cuestiones, las mineras todavía existen en nuestro país, todavía tenemos las mismas leyes que permiten que esas mineras extraigan, destruyan y se lleven todo el dinero y quede destruida la zona. De hecho, Catamarca, la provincia de Catamarca, que tiene la minería a cielo abierto desde hace más de 20 años, es la provincia más pobre de nuestro país. Y queda demostrado que la minería no genera grandes recursos para la zona en donde se habita, en donde se instala en este caso, pero después logra atravesar la cuestión cinematográfica y se mete dentro de la política, Pino Solanas, y ahí ha hecho también y ha dejado un legado impresionante del tema ambiental, Juan. Bueno, justamente veníamos charlando con Marto antes de empezar a hablar precisamente de Pino Solanas sobre el largo recorrido en los últimos años. Bueno, él ocupó cargos como legislador representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue también presidente de una comisión de ambiente en el Congreso. Y empezamos a mirar los distintos años en los cuales, bueno, vemos que en el año 2015 hace un proyecto sobre los derechos de la naturaleza. Bueno, justamente derechos que estaban en este proyecto de reforma de Constitución de Chile, que están presentes en la Constitución de Bolivia, de Ecuador. Bueno, él hace mención especialmente a esto. Nos habla de la producción del litio, 2015. En ese momento no se estaba hablando de esta temática que hoy en día, hasta la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hace mención de: miren, cuidemos nuestros recursos porque van a venir las multinacionales, nos van a pagar, la verdad, nada económicamente, sí, y se van a llevar los recursos. La historia que ya hemos vivido tantos años. Exacto. Bueno, y encima vemos que en ese año nos empieza a hablar sobre fomentar sistemas agroalimentarios ecológicos, nos habla sobre los humedales, año 2015, esta cuestión de que decimos, bueno, en los últimos 10 años se viven presentando proyectos y nunca se tratan. Bueno, también presentó Pino Solanas. Vemos cuestiones que le interesaban mucho, como el aspecto de la pesca marítima. Es importante también ahí hacer una mención que él escribió un pequeño paper respecto a la cuestión Malvinas, donde habla de esto de las licencias, cómo tenemos una zona de exclusividad en el mar argentino, pero que realmente son licencias que manejan empresas internacionales, que encima luego revenden esas licencias, esos permisos que le otorga el Estado argentino. Y entonces plantea Pino Solanas, la verdad que los recursos naturales no son argentinos, el mar no es argentino, está entregado prácticamente. Así como hay otros proyectos de energías renovables. En el mismo año 2016 nos habla sobre el agua como derecho humano fundamental, cuestión que después vimos que Naciones Unidas en el último tiempo ha sacado documentos específicos. Nos plantea el año 2018 una ley de presupuestos mínimos de cambio climático, que luego se materializó en una legislación específica. Nos habla sobre la contaminación de los buques, nos hace una mención sobre la educación ambiental, proyecto que él nos presenta en el año 2018 y que tenemos su sanción en el año 2021 y que lleva además el nombre de Pino Solanas en su homenaje a toda su labor legislativa en la temática ambiental. Luego, una cuestión importante. Siempre hablamos de la cuestión ambiental desde la protección, prevención, pero desde el lado civil. ¿Qué pasa del lado penal? Bueno, él también plantea que había que tipificar los delitos ambientales, delitos contra el ambiente y la naturaleza. Pero a su vez nos habla que hay que tipificar un delito penal específico para el impacto que generan los agroquímicos.
Es decir, que lo ve de manera genérica, pero ve que hay una cuestión que está generando un impacto. Además, encima propone una ley de presupuestos mínimos de agroquímicos. Veamos cómo eso que él toma de su recorrido de cineasta lo lleva a través de tantos testimonios y tantas experiencias a proyectos en concreto. Proyectos en concreto que hasta en un momento establece que se prohíbe que utilicen las fumigaciones los menores de edad, porque sabemos que en la agricultura hay un trabajo adolescente que está permitido. Y luego también abordaba cuestiones vinculadas a reservas naturales. Bueno, y me parecía interesante hacer la mención que en el año 2021 se planteó un proyecto de un premio Pino Solanas en reconocimiento a quienes tuvieran una actividad ambiental. Y bueno, y esta cuestión que habíamos hecho la mención, que la ley de educación ambiental en la Argentina, que era una cuenta pendiente desde el año 94, tenga el nombre de Pino Solanas por lo que ha significado. Es que es inevitable no hacer referencia a Pino Solanas si hablamos de ley de educación ambiental, pero hay tantos temas que ha tocado desde su labor legislativa, ha honrado realmente el espacio que tuvo y los votos que ha recibido, porque él se focalizó en la cuestión ambiental y él constantemente daba cuenta sobre estos temas, adelantándose años. Recién hoy en 2022 podemos hablar de los derechos ambientales y el derecho ambiental como un derecho humano, como obligatorio, ¿no? Asumido en cada persona, por la ONU, ¿no? Que lo establece recién en el año 2022, y ya en el 2018-2016 Pino Solanas lo venía planteando en nuestro país. Bueno, hemos hecho el recorrido con otros también personajes de nuestro país como Perón y como otros de Latinoamérica que también lo han venido trabajando, pero es impresionante cómo esta persona logró, este personaje público, político, logró dejar establecidas algunas cuestiones que lamentablemente no se han hecho eco en la legislatura, pero que da cuenta de la cantidad de estrategias justamente ambientales que podríamos trabajar desde otra mirada, ¿no? La verdad que sí, uno piensa tantos políticos que están ocupando cargos y no hacen nada por la población, y ve como un solo sujeto durante tantos años ha hecho tantas cosas. Y me pongo a pensar un poco cuando se lo cuestionaba a Pino Solanas por la cantidad de asesores que tenía. Bueno, justamente uno cuando ve la cantidad de proyectos de y material, que encima sí. Yo me tomé el tiempo, la verdad, de ir leyendo cada proyecto, ver la cuestión técnica legislativa, un montón de cuestiones, lo prolijos que son los proyectos, cómo también mira la viabilidad en su aplicación, y que bueno, realmente los contextos históricos en los cuales se terminan cajoneando proyectos. Pero veamos que, por ejemplo, el proyecto de agroquímicos por el diputado Grosso, se volvió a presentar el proyecto que era de Pino Solanas. Sí. Entonces vemos que realmente eran proyectos muy valiosos en su contenido, y que partían de esto, de un reclamo social que él lo interpretó y supo cómo llevarlo al Congreso. Sí, la verdad que ha sido una gran pérdida la de Pino Solanas, porque era realmente un defensor de la naturaleza y no estaba en contra del desarrollo, ¿no? Y que muchas veces se plantea esto del ambientalismo. Bueno, si sos ambientalista, entonces estás en contra del desarrollo, necesitamos los dólares que lleguen de alguna manera a nuestro país, entonces bueno, permitimos la manipulación y la extracción de nuestros recursos naturales de una manera que no sabemos cómo se va a hacer, pero no importa, nos va a dejar dinero. Y él planteaba justamente lo diferente, ¿no? Planteaba esta mirada abarcativa de entender que el desarrollo es necesario, que podemos desarrollarnos con una mirada ambiental consciente, y realmente hay muchos proyectos de él que después han sido tomados por otros legisladores, pero la esencia de Pino Solanas era que justamente él conocía de primera mano esas situaciones porque iba al territorio y se instalaba en el territorio para poder observar lo que pasaba. Después lo reflejaba porque tenía ese don de poder reflejar a través de su cámara, de su lente, lo que sucedía, pero a él le quedaba eso, ¿no? Eso le quedaba, y por eso podía discutir estos proyectos cuando sucedían y cuando se le daba la oportunidad de poder discutirlos, ¿no? Porque muchos quedaban en las comisiones, no se llegaban a abordar en su totalidad. Realmente sí, es esa cuestión que, como vos contás, escuchar al otro. Y justamente en ese escuchar es cuando uno conoce, en ese encuentro con las personas, y la verdad logra desarrollar este tipo de proyectos. Por ejemplo, la cuestión de la exploración de petróleo en el mar, bueno, él planteaba que justamente
la costa que tenemos nosotros es mucho más fructífera en esa extracción, pero que tenía que ser cuidada. No negaba que existía, sino que tenía que ser una cuestión nacional. Esta cuestión de que los recursos son nacionales. Por eso es muy interesante poder mirar estos documentales que están de acceso libre en YouTube, y de hecho hasta un encuentro que tiene con el Papa Francisco en el año 2015, donde él manifiesta que hay que militar esa encíclica de Laudato Si, del cuidado de la casa común, y que la verdad hoy nos permite eso, la cuestión de la globalización, el que podamos acceder a todos estos materiales y conocer a estos personajes que han marcado la historia en nuestro país y que nos dejan un legado para seguir luchando por estas causas ambientales. Gracias, Juan. ¿Hacia dónde vamos? El programa donde tomás conciencia sobre el respeto ambiental y la biodiversidad.